Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del último número de la revista ICE, titulada Política macroprudencial en España, instituciones e instrumentos. Este número ha sido coordinado por Judith Arnal, directora del Gabinete y de Análisis Financiero de la Secretaría General del Tesoro, y por Ángel Estrada, director de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España. Este monográfico aborda una disciplina que es relativamente reciente, como es la política macroprudencial, y que se empezó a desarrollar fundamentalmente a raíz de la crisis financiera global de 2008-2009, y que en España se ha implantado plenamente hace tan solo 2 años con la entrada en funcionamiento de la Autoridad Macroprudencial Española. La reciente irrupción de la pandemia obviamente ha trastocado pues todas las políticas económicas y lógicamente su impacto en el sector financiero pues también está poniendo a prueba esta nueva herramienta, y seguro que habrá algunas lecciones que luego se comentarán que se pueden extraer de esta experiencia, ¿no? Ahora vamos a comenzar con una presentación de Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, y luego tendremos una mesa redonda con los representantes de las autoridades financieras y de las entidades financieras privadas, que son todos ellos juntos los protagonistas de la aplicación de estas políticas, de estas medidas de política macroprudencial. A mí no se me ocurre nadie mejor que Carlos San Basilio para hablarnos de política macroprudencial en España. Carlos, como secretario general del Tesoro, ha sido uno de los artífices del desarrollo en España del marco prudencial, por fin adaptado a los estándares internacionales, y sigue participando activamente en sus actuaciones a través del Comité Técnico de la ANCESFI. Carlos, muchísimas gracias por participar en esta presentación, y además te lo agradezco especialmente porque sé muy bien lo apretada de tu agenda. Así que, Carlos, sin más, cuando quieras. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias a ICE por impulsar este número, ¿no? Me parece que es muy adecuado y es importante para ir conociendo realmente qué consiste esto de la política macroprudencial, ¿no? De la que, como dices, venimos hablando estos últimos años, pero bueno, en España solo se ha establecido nuestra propia autoridad pues muy recientemente, 2019, y creemos que es interesante la sesión de hoy para en los paneles que van a coordinar Judith y Ángel, pues ir entrando en detalle y luego empollarse el número para realmente saber de qué hablamos cuando hablamos de política macroprudencial y cuál es la situación que tenemos en España. Como dices, es un tema que se ha popularizado, por así decirlo, de forma relativamente reciente, ¿no? En estos últimos poco más de 10 años, desde la crisis de 2008, como comentabas, pues bueno, desde el G20 se vio cómo los problemas sistémicos que se generaban en el sistema financiero generaban una disrupción en la prestación de servicios financieros que al final terminaban teniendo un impacto muy significativo en la economía. El problema había iniciado en Estados Unidos, se había generalizado poco después, y lo que se vio es que las políticas macroprudenciales podían y debían minimizar este riesgo de que las disrupciones en la prestación de servicios financieros terminen afectando a la economía. Se trataba de poner en marcha políticas con un objetivo muy específico, que fuera el de minimizar el riesgo sistémico en la prestación de los servicios financieros. Con este origen, se ha podido ir viendo cómo la evolución nos ha ido llevando poco a poco más allá del foco inicial que se ponía en los momentos iniciales de la anterior crisis en la banca, ¿no? La importancia de todo el fenómeno macroprudencial estaba muy asociado a los problemas del sector bancario, no solo en Estados Unidos, sino como se fue viendo en el conjunto del sistema financiero internacional. Y por eso en un primer momento las medidas se enfocaban mucho a reforzar el papel de la banca y a minimizar la capacidad de que los problemas de los bancos puedan tener ese efecto disruptivo en la prestación de servicios financieros. Se actuó en distintas líneas, ¿no? Una línea muy clara pues, fue el reforzamiento de los balances de los bancos mediante cambios en la regulación para pues, bueno, exigir unos mayores colchones, una mayor capitalización de los bancos. También se actuó
en la política de gestión de riesgos de los bancos para minimizar la toma de riesgos excesiva a corto plazo en distintos ámbitos. Y también se actuó en medidas muy enfocadas precisamente a limitar la asunción de riesgos excesiva con carácter general por parte de los bancos, ¿no? De forma que en estos casos, como por ejemplo pudo ser el caso en España, en la asunción de riesgos por el sector bancario, en el sector inmobiliario, no se trataba tanto de la actuación del supervisor microprudencial, es decir, en cada una de las entidades, sino que se trataba de un problema generalizado que se debía afrontar con medidas generalizadas, ¿no? Medidas macro, como son las medidas macroprudenciales, que son pues, medidas que limiten, por ejemplo, la exposición del sector bancario a un determinado sector, o medidas más concretas incluso, ¿no? Que los préstamos hipotecarios no puedan cubrir más allá de un porcentaje determinado de la garantía. En fin, todos estos temas que podréis ir viendo luego en las mesas que coordinan Judith y Ángel y que se desarrollan en el monográfico. Lo que sí que se vio es que estas medidas, que realmente eran unas medidas muy útiles que habrían sido muy útiles realmente si hubieran estado en vigor antes de la crisis de 2008, ¿no? Pero que eran medidas necesarias para afrontar crisis futuras. Por ejemplo, en esta crisis que estamos ahora, el sector bancario, lejos de ser un problema, ha sido un elemento de amortiguación en cierta medida, ¿no? de la crisis, una crisis exógena que tiene un impacto directo en la economía real, en la reducción de los ingresos de muchas actividades económicas. Si esto hubiera generado un problema adicional en la banca, porque la banca estuviera en una situación débil, habríamos entrado en un círculo vicioso que no se ha producido, ¿no? Y no se ha producido, entre otras razones, porque la banca estaba en una situación mucho más sólida que le ha permitido hacer esta amortiguación, como veremos luego, junto con otras medidas de carácter fiscal y monetario. Lo que decía es que la política macroprudencial, como iréis viendo durante la jornada de hoy, pues ha ido evolucionando, ¿no? Desde un foco muy centrado en la banca hacia otros sectores del sector financiero que también tienen una capacidad sistémica de provocar una disrupción en la prestación de los servicios financieros, ¿no? La financiación o la intermediación no bancaria tiene cada vez un mayor peso, los mercados de valores, las instituciones de inversión colectiva, otros prestadores de servicios financieros que van surgiendo. Aquí nos hemos encontrado con un reto en estos últimos años porque es un campo un poco más indefinido, ¿no? Pero también en estas áreas se ha ido viendo cuáles son los problemas a los que se han enfrentado los principales fondos de inversión, que ha habido en algunos casos problemas de sobreapalancamiento, en otros casos problemas de liquidez en determinados momentos. Pues aquí también se ha ido avanzando en qué herramientas macroprudenciales son las que deben permitir que los fondos de inversión puedan gestionar situaciones de estrés en los mercados sin provocar la caída, ¿no? En algunos casos hay fondos con volúmenes suficientemente grandes como para provocar efectos sistémicos y la cuestión es que también mediante herramientas macroprudenciales pues pueda tener controlado el riesgo por una parte y la capacidad de afrontar situaciones estresadas por parte de los fondos por otra, ¿no? Lo mismo en el sector seguro, ¿no? Que también ha ido avanzando en el reconocimiento de la utilidad que pueden tener herramientas macroprudenciales, ¿no? Y recientemente el supervisor europeo, EIOPA, lo ha incorporado ya tan recientemente como 2020 entre sus prácticas supervisoras. En toda esta evolución que veníamos experimentando desde 2008, llegamos a 2020 y nos encontramos con la crisis coronavirus, que nos ha abierto unas nuevas expectativas, ¿no? Ha permitido visualizar un poco más allá incluso las interrelaciones de la política macrofinanciera con el resto de la política económica. No se trata solo de que la política macrofinanciera tenga que tener un enfoque amplio en el sector financiero, sino que tiene que mirar también a otras áreas, ¿no? La política monetaria, y por lo que a nosotros nos corresponde aquí más directamente en el Tesoro, por ejemplo, pues políticas de carácter fiscal orientados hacia la protección del sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, las políticas de avales, de la línea de avales del ICO, que ha puesto de forma tan eficiente en marcha el ICO en colaboración con el sistema bancario, que ha permitido gestionar en estos meses hasta 1 millón de operaciones con un volumen de inversión de financiación superior a los 100.000 millones, cerca de 120.000 millones, incluso ya superándolo. Ha permitido precisamente que la banca
no solo no se vea arrastrada por el impacto de la crisis del coronavirus en la economía real, sino que pueda reforzar esa actuación de amortiguación, ¿no? Aportando la liquidez necesaria a empresas y particulares para gestionar estos meses de dificultades, ¿no? En una crisis que necesariamente es una crisis temporal, ¿no? Ya es más dudoso cómo de temporal, ¿no? Pensábamos que iban a ser 3 meses, llevamos algo más de un año, pero en principio ya vamos saliendo y durante todo este tiempo la banca sí que ha permitido que muchas empresas, muchos particulares, no solo con los préstamos avalados por el ICO, con otras medidas, las moratorias, otras medidas de carácter fiscal, como los ERTEs, otras medidas de carácter monetario, como desde luego todas las que ha desarrollado el BCE, medidas prudenciales, en fin, como veréis luego ha habido toda una serie de medidas que han permitido que el riesgo de disrupción en la prestación de servicios financieros en una crisis tan grave como la actual se haya minimizado. Todo esto nos está permitiendo aprender realmente toda la potencia, toda la capacidad que tiene la política macroprudencial y bueno, espero que terminéis convencidos de todo esto después de las sesiones de hoy, ¿no? En las que veréis, pues bueno, las medidas que tenemos en España, un poco el marco más general, internacional. El hecho de que en España hayamos creado nuestra autoridad macroprudencial más tarde, pues lo que nos permite es que hayamos aprendido de lo que han ido haciendo otros países y por ejemplo, en España no solo se creó la autoridad macroprudencial, sino que se crearon, mediante un Real Decreto Ley, una serie de herramientas para que los supervisores pudieran aplicar estas herramientas macroprudenciales pues ya desde el año 2019, ¿no? Con el cambio de gobierno en mediados de 2018 se le dio un impulso, hubo una intensificación también en los contactos entre el regulador, nosotros, quiero decir, el Ministerio de Economía y los supervisores, una voluntad muy firme de cubrir este vacío que teníamos en nuestro marco. Éramos de los pocos países desarrollados que todavía no teníamos autoridad macroprudencial y en un tiempo tan corto como 9 meses. Primero aprobamos una serie de herramientas macroprudenciales en el ámbito bancario, en el ámbito financiero, en el ámbito de seguros, y luego se puso en marcha la autoridad macroprudencial mediante el Real Decreto, una autoridad macroprudencial que facilita la coordinación entre todas las autoridades, que tiene sus propios poderes para poder emitir opiniones, emitir recomendaciones, y que mediante la coordinación entre las autoridades pues facilita que las autoridades supervisoras, que son las encargadas de aplicar las herramientas macroprudenciales aprobadas, pues lo hagan en un marco de coordinación, ¿no? en el que todas las autoridades que estamos implicadas en la estabilidad financiera pues podamos participar. Ha sido un esfuerzo considerable después de muchos años de dificultades para poner en marcha la actividad, la autoridad. Estamos, yo creo que muy identificados con el esquema que se ha puesto en marcha en España, todas las autoridades implicadas. Hay un consejo que preside la vicepresidenta segunda del Gobierno. Hay un comité técnico que preside la subgobernadora Banco de España. En los dos niveles estamos presentes Economía, Banco de España, Seguros, CNMV. Y la relación iba a decir fluida, pero es que es casi constante, ¿no? Y lo ha sido especialmente durante el año 2020. En principio, las reuniones del comité técnico pues, deberían ser trimestrales, han sido casi mensuales durante muchos momentos de la crisis y realmente esto nos ha facilitado a saber qué estábamos haciendo cada uno en nuestra área de actividades, ¿no? Qué estaba haciendo el Banco de España por su parte, cómo estaban las cosas con los bancos, seguros, con las empresas aseguradoras, PNMV, en los mercados, las instituciones de inversión colectiva, sobre todo en estos primeros meses de la crisis del año pasado, marzo, abril, mayo, que hubo tensiones incluso también en los mercados, que afortunadamente se corrigieron rápidamente, y cuáles eran las medidas que íbamos sacando desde el gobierno para amortiguar el impacto en el sector financiero de la crisis. Ha sido un ejercicio muy útil para la economía española, pensamos, durante estos meses, y creemos que lo seguirá siendo a futuro. Quiero terminar por agradecer por una parte al equipo aquí del Tesoro, a Judith Arnal y el Gabinete Técnico y de Análisis Financiero por toda la labor de seguimiento y participación en la autoridad, y desde luego a los representantes de los supervisores que veo que estáis por aquí, tanto de la CNMV, el Banco de España y de Seguros, por una colaboración muy intensa y productiva.
Y con esto termino, Bernardo, y dejo ya para que los que más saben de estos temas pues puedan contaros en mayor detalle cómo funciona nuestra autoridad macroprudencial, qué retos enfrenta y un poco cómo se enmarca dentro de todo este entorno de gestión de la política macroprudencial en Europa y a nivel global. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la mesa redonda, que va a estar moderada por Judith Arnal y Ángel Estrada, que han sido los coordinadores de la revista y además están también en representación del Tesoro y del Banco de España, respectivamente. Además, vamos a contar con la participación de dos de los autores de esta revista y, a su vez, en representación de otras dos autoridades protagonistas de la política macroprudencial. Son Eudald Canadell, director de Estudios y Estadísticas de la CNMV, y Francisco Carrasco, subdirector de Regulación en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y, por otra parte, también vamos a tener a tres representantes del sector financiero privado, cada uno de los ámbitos más importantes afectados involucrados en la política macroprudencial, como son María Bascal, directora de Public Policy de la Asociación Española de Banca, Elisa Rincón, directora general de Inverco, y Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA. Esta mesa va a estar dividida en dos partes, una primera en la que se hará una explicación general de la política macroprudencial y una segunda centrada en cuál ha sido la respuesta macroprudencial a la crisis provocada por la COVID. Bueno, pues tenemos hasta las 11:30 y sin más vamos a comenzar con Ángel Estrada. Ángel, por favor, adelante. Estás mudo, Ángel. Ángel, no se te oye. Ángel. Bernardo, si quieres, continuamos. Sí, no sé qué está pasando con Ángel, así que si te parece, Que se pues nada, arregla. Comienza tú. Gracias, Vale. Judith. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a la revista ICE por permitirnos coordinar este número y, por supuesto, a todos los que han participado. La política macroprudencial es un tema de máxima actualidad, como comentaba el secretario general del Tesoro. Aunque tiene varios años, realmente la política macroprudencial alcanzó importancia durante la última crisis financiera, al ponerse de manifiesto que la orientación que había habido hasta ese momento de llevar a cabo un control microprudencial de las distintas entidades financieras no era suficiente para garantizar la estabilidad financiera. Y esto podía tener un impacto muy pernicioso en términos de crecimiento económico. Lo que resulta especialmente importante también para un buen ejercicio de implementación de la política macroprudencial es el marco institucional. Y esto tiene su impacto tanto a nivel internacional como a nivel europeo y, por supuesto, a nivel nacional, como comentaba el secretario general del Tesoro con ANCESFI. A nivel internacional son fundamentalmente tres las instituciones que abanderan el ejercicio de la política macroprudencial. Comenzando con el Financial Stability Board, que se creó en el año 2009. Por supuesto, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, creado en 1930, pero que tiene un impacto en términos de estabilidad financiera, liderando el conocido como proceso de Basilea. Y finalmente, también el Fondo Monetario Internacional, que aunque se creó en 1945, voy a estornudar, no, aunque se creó en 1945, vio ampliado su mandato en el año 2012, incluyendo aspectos macrofinancieros relacionados con la estabilidad mundial. A nivel europeo, destaca la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico en el año 2010. La Junta Europea de Riesgo Sistémico lanzó en diciembre
de 2011 una recomendación a todos los Estados miembros de la Unión Europea para que se nombrara una institución a nivel nacional encargada de la implementación de la política macroprudencial. Y ello es así porque todo el eje en el ejercicio, en el marco de la política macroprudencial a nivel europeo, que se ha establecido en torno a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, no se puede ejercer si no existe un marco operativo a nivel nacional, porque son las autoridades macroprudenciales nacionales las encargadas de implementar la política macroprudencial. Y por ello, haciendo uso o recogiendo esta recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, en España se creó la ANFESFI, Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, que entró en funcionamiento en abril del año 2019. ANFESFI ya traía un precursor, un predecesor, que era el CESFI, que se creó en el año 2006, yendo más allá incluso que de las propias recomendaciones del ECOFIN, al incorporar no solo al Banco Central, al Banco de España y al Ministerio de Economía en los debates, sino también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Así las cosas, como digo, en abril de 2019, ANFESFI inició su andadura. Teniendo en cuenta la estructura de supervisión financiera en España, se decidió que ANFESFI no tuviera poderes directos para la activación de ninguna herramienta macroprudencial. Estos poderes residen en las distintas autoridades supervisoras, pero las autoridades supervisoras sí tienen que informar a ANFESFI cuando decidan activar, recalibrar o desactivar una determinada herramienta macroprudencial, y ANFESFI tiene que emitir una opinión. Además, ANFESFI también puede emitir recomendaciones a las autoridades supervisoras para la activación, recalibración o desactivación de una determinada herramienta macroprudencial. Y por último, ANFESFI también tiene capacidad de emitir alertas pues, a autoridades financieras, al conjunto del sistema financiero o a subsectores del sistema financiero. Con lo cual, ANFESFI es una autoridad macroprudencial coral que cuenta con el apoyo de las distintas autoridades financieras y que consideramos que está bien estructurada y hasta el momento se ha mostrado muy eficaz, por ejemplo, en la coordinación de la posición de las distintas autoridades financieras frente a la crisis de la COVID-19. Pero en estos últimos meses, ANFESFI no ha dejado de lado temas de relevancia, como puede ser el impacto que el cambio climático puede tener sobre la estabilidad financiera o cambios sobre la propia transformación digital del sistema financiero. Y además del Comité Técnico y del Consejo a que hacía referencia el Secretario General del Tesoro, en ANFESFI se han creado dos subcomités, en principio de naturaleza temporal, uno de ellos para estudiar el impacto de las medidas del COVID-19 sobre la estabilidad financiera y otro para analizar las interconexiones financieras entre los distintos subsectores financieros, con lo cual vemos que en estos subcomités también aunamos la respuesta más inmediata a la crisis con el estudio de otros temas de fondo, como pueden ser las interconexiones financieras. Y no sé si ya Ángel se ha conectado. Estoy. Fenomenal. Esperemos que ya no haya más incidentes. Nada, pues adelante, Ángel. Bueno, pues empiezo pues un poco intentando definir lo que es la política macroprudencial, que básicamente yo creo que Carlos lo ha explicado ya en su introducción. Es un conjunto de herramientas que lo que intentan es garantizar la solidez del sistema financiero ante el riesgo sistémico. ¿Y qué es el riesgo sistémico? Pues es el riesgo de que la inestabilidad financiera se vuelva tan generalizada que dificulte la tarea de intermediación que hace el sector financiero y esto tenga un impacto negativo en el crecimiento económico y en el bienestar de la población en general. Entonces, lo que es el nombre macroprudencial yo creo que define perfectamente lo que intenta esta política. Empiezo por el sufijo prudencial. Prudencial hace referencia a que tiene que actuar preventivamente. Y esto implica, en primer lugar, intentar mitigar o frenar el desarrollo de riesgo sistémico y su materialización. Y, en segundo lugar, construir colchones que se puedan utilizar, si este riesgo llega a materializarse, pues para
digamos, mitigar el impacto de la materialización de ese riesgo sistémico. Y en esto es totalmente parecido, se tiene el mismo objetivo que la supervisión microprudencial tradicional, que era, digamos, era la única herramienta que se tenía antes de que se desarrollara esta política macroprudencial. ¿Dónde viene la diferencia? En el prefijo macro. Porque la política macroprudencial, a diferencia de la supervisión microprudencial, que se centra en intentar garantizar la solidez de cada uno de los participantes en el sistema financiero, de las empresas, de los bancos que están individualmente, que están participando en el sistema financiero, de los mercados, de todos los participantes en el sistema financiero de forma individual. El prefijo macro hace referencia a que la política macroprudencial intenta mirar a todo el conjunto del sistema financiero, viendo las interconexiones y las interrelaciones que se producen entre todos sus participantes. Y además el prefijo macro también hace referencia a que esta política intenta también influir en el comportamiento cíclico de las variables. En esto se parece a las otras dos políticas macro que conocemos habitualmente, que son la política monetaria y la política fiscal, pero a diferencia de estas dos, no pretende influir sobre el ciclo económico, sino que lo que pretende es influir sobre el ciclo financiero, con un objetivo, con un objetivo de finalmente terminar influyendo en el ciclo económico, puesto que el ciclo financiero tenemos mucha evidencia de que exacerba las fluctuaciones del ciclo económico. Entonces, pues bueno, la política macroprudencial, pues como os decía, básicamente es esta política novedosa que lo que pretende, que sirve, digamos, complementa a la supervisión microprudencial mirando al conjunto del sistema financiero y sirve de nexo de unión entre el ciclo financiero y el ciclo económico. Judith, yo creo que ahora pasamos ya directamente a ver un poco las herramientas macroprudenciales disponibles. Fenomenal. Yo creo que tiene sentido, de hecho, empezar con el sector bancario, empezar contigo y con María Abascal, porque entiendo que es precisamente en el sector bancario donde las herramientas macroprudenciales se desarrollaron en primer lugar. Eso es. Pues bueno, en el sector bancario básicamente existen se puede hacer una agrupación de las herramientas en dos grandes grupos. Por una parte están las herramientas que afectan a los requerimientos de capital de las entidades de crédito, porque probablemente, como sabéis, la regulación prudencial lo que hace es, o una de las herramientas que utiliza es hacer que las entidades tengan una cierta cantidad de capital que les permita afrontar las pérdidas inesperadas y que les permita mantener su solvencia en situaciones de crisis. Esto es fundamental porque toda la evidencia que tenemos es que cuanto mayor es la solvencia, mayor es el capital que tienen las entidades, mayor es su capacidad para conceder préstamos, y esto es especialmente importante en situaciones de crisis cuando aumenta la incertidumbre. Este capital que se requiere a las entidades depende del riesgo que asumen. De hecho, normalmente estos requerimientos se expresan como un porcentaje sobre lo que denominamos activos ponderados por riesgo, que no es más que a cada activo que tienen los bancos, en concreto sus balances, ponerle una ponderación que recoge el riesgo implícito en ese activo. Pues bien, las herramientas macroprudenciales que tenemos a nuestra disposición, pues lo que hacen es abrir a las autoridades macroprudenciales la posibilidad de poner unos requerimientos adicionales a estos requerimientos, digamos, estructurales que pone la regulación. ¿Qué se consigue con esta mayor exigencia de capital? Pues en primer lugar, construir unos colchones que permitan contar con mayores recursos para que en el caso de que se produzca la materialización del riesgo sistémico, pues se puedan absorber las pérdidas que vienen asociadas a esa materialización. Además, también esto lo que influye también es sobre el perfil de riesgo de las entidades, porque si las entidades tienen que reservar una mayor parte de capital,
las pérdidas que tendrán que asumir sus accionistas al tener más capital serán mayores y, por lo tanto, asumirán menores riesgos. Esto es lo que se llama skin in the game. Obviamente, no se os escapa, pero que para que estas herramientas funcionen correctamente, se tienen que activar cuando se acumula riesgo sistémico y se tienen que desactivar cuando los riesgos se disipan o se materializan. Los canales de transmisión son relativamente sencillos. Cuando aumentan los requerimientos de capital, esto fuerza a las entidades a que retengan una parte de sus beneficios, a que salgan a los mercados a pedir más financiación, y esto incrementa el coste de la financiación que ofrecen las entidades, que en la medida en que se lo trasladen a sus clientes reducirán su demanda de crédito y, como consecuencia, se reducirá el crecimiento del crédito que estamos observando. Cuando se liberan, ¿qué es lo que ocurre? Pues justo lo contrario. Como normalmente lo vamos a liberar, se va a liberar en una fase de materialización de riesgo sistémico, cuando las entidades están absorbiendo pérdidas. Esto permite a las entidades que puedan absorber precisamente esas pérdidas que se pueden producir y, a la vez, seguir proporcionando financiación a la economía. Este es el primer tipo de instrumentos. El segundo tipo de instrumentos son los que recaen sobre los prestatarios. Y estos instrumentos básicamente lo que hacen es imponer condiciones en los préstamos que se conceden a los individuos. ¿Qué quiere decir imponer condiciones? Pues imaginaros en una hipoteca, un parámetro muy importante de las hipotecas es lo que representa la hipoteca sobre el valor del colateral, sobre el valor de la vivienda. Bueno, pues estas herramientas lo que permiten es que ese porcentaje sea bajo, sea reducido. También estas herramientas lo que permiten es que, por ejemplo, el peso que el ratio que representa el préstamo sobre la renta del individuo, pues también sea un porcentaje reducido. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué tiene sentido hacer esto? Bueno, pues porque toda la evidencia empírica lo que muestra es que cuanto más estrictas son esas condiciones, cuando menos laxas son esas condiciones de concesión, menor es la probabilidad de impago que existen esos préstamos cuando después se produce un shock, un evento que haga que, por ejemplo, que los acreditados vean reducir su nivel de renta, etc. Es decir, estas herramientas, a diferencia de las anteriores, que lo que hacían era reforzar el nivel de solvencia de las entidades y guardar recursos que puedan ser utilizados para absorber pérdidas cuando éstas se producen, lo que hacen es reforzar la solvencia del prestatario, imponiendo unas condiciones que hagan mucho más seguro que ese préstamo se pueda devolver. De nuevo, el mecanismo de transmisión es un mecanismo de transición también bastante directo. Si se imponen este tipo de condiciones, directamente se va a reducir la oferta de crédito. Y al reducirse la oferta de crédito, pues el ciclo crediticio se va a moderar. A diferencia de las anteriores, la desactivación de estas herramientas, la evidencia que tenemos es que no tiene muchos efectos sobre el flujo de crédito, puesto que normalmente las entidades en situaciones de incertidumbre, etcétera, ya van a ser ellas las que directamente impongan condiciones más estrictas en esta concesión de los créditos. Pero yo me voy a parar aquí y le voy a pasar la palabra a María para que nos comente su perspectiva desde el punto de vista de las propias entidades. María. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, lo primero, agradecer a ICE la organización de este evento. La verdad es que me hace especial ilusión porque para mí es una publicación de referencia siempre en el estudio. Gracias a Tesoro y a Banco de España por invitar a la EBE. La verdad es que es un placer para nosotros compartir e intercambiar opiniones con todos los colegas que estamos hoy aquí convocados. Bueno, yendo un poco a la pregunta, la verdad es que me parece totalmente oportuno este debate que tenemos hoy, por distintos motivos, porque ya la CRR2 pues daba el mandato a la Comisión para analizar el funcionamiento de esta capa de supervisión y estamos viendo cómo distintas autoridades están proponiendo ya propuestas de mejoras y, por tanto, bueno, pues este debate se va a intensificar en los próximos meses, ¿no? Y además, bueno, estamos viviendo en primera persona una crisis que es exógena al sector financiero,
pero que indudablemente si no se toman las medidas adecuadas, pues podría acabar afectando a la estabilidad financiera. Y de hecho lo que estamos viendo es, como comentabais anteriormente, que las autoridades macroprudenciales lo que están haciendo es desactivar herramientas que previamente tenían activadas, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos un escenario perfecto para poder analizar, aprender y sacar conclusiones. Quizás como primera reflexión, a mí sí me gustaría pues, destacar que la existencia de una política macroprudencial es una de las grandes lecciones de la crisis anterior, ¿no? Y en este sentido, nos parece totalmente acertado, efectivamente, el mirar más allá de la viabilidad de la entidad y de la solvencia de una entidad individual, ¿no? Nos parece que es necesario contar con esta explicitación de la gobernanza de una política macroprudencial, porque al final es lo que nos va a dar un poco la coordinación de todas las políticas, de las políticas más macro, monetaria y financiera, con la política microprudencial, ¿no? Para tener en cuenta el riesgo agregado en el sistema. El marco lo ha comentado ya Ángel. Bueno, tenemos en el sector bancario herramientas de capital, herramientas de demanda de crédito, herramientas de requerimientos adicionales de información o tratamiento de grandes riesgos. Me gustaría empezar por comentar un poco las herramientas de capital. Quizás aquí, bueno, como reflexiones un poco generales, a nosotros los colchones los ha comentado también. Tenemos el colchón de capital anticíclico, de instituciones de importancia sistémica, el colchón para riesgos sistémicos y luego ponderaciones de determinadas exposiciones. ¿Qué reflexiones podemos hacer? Bueno, nos parece que es necesario alcanzar un equilibrio entre estabilidad financiera y eficiencia del sector. Es verdad que como todos sabemos, la solvencia de las entidades financieras se ha reforzado muchísimo en los últimos años. El capital total ha pasado del 11,8 al 16,8 desde 2010 a 2020. Esto supone un incremento de más del 40%, según los datos del informe de estabilidad financiera del Banco de España. Por tanto, bueno, pues hay que ver quizás la necesidad de recalibrar entre requerimientos macroprudenciales y microprudenciales, ¿no? Y también, como alertan muchas autoridades europeas e internacionales, puede haber foco de riesgo sistémico en determinadas participantes dentro de la banca en la sombra, ¿no? Que no tienen ni el grado de regulación ni el grado de supervisión del sector bancario, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que ver el riesgo sistémico también en su conjunto. Otra de los aprendizajes que podemos tener es que es verdad que el marco de capital quizás se ha vuelto extremadamente complejo. Y bueno, pues para los inversores y para los mercados, a veces las interacciones de los colchones con el MDA pues puede resultar un desincentivo a invertir en este tipo de sector porque es muy complicado. Así que nosotros pensamos que colchones hay muchos y quizás es una buena ocasión para aprovechar para simplificar la estructura de los colchones. También existe un riesgo de solapamiento. Es verdad que la CRD5 ha tratado de evitar, ¿no? y de corregir algunos solapes que había, pero todavía encontramos cómo en determinadas circunstancias esto sigue ocurriendo, por ejemplo, con el riesgo de concentración sectorial. Tú lo puedes abordar bien con medidas de supervisión microprudencial a través del SREP, donde se establece a una entidad financiera un add-on de capital, pero también con medidas macroprudenciales, ¿no? Por tanto, bueno, entendemos que para el mismo tipo de riesgo se debe evitar solapamientos y que exista una gran coordinación entre las dos autoridades. Igualmente importante es la reciprocidad en este tipo de medidas, ¿no? Porque reciprocidad a nivel europeo e internacional, pues para evitar que sucursales extranjeras queden fuera del alcance, tanto no solo por un tema de level playing field y de competencia, sino también de pura eficacia de la medida, ¿no? Porque si no, pues, una parte del sistema lo tendrías fuera y quizás te llevaría a endurecerlo posteriormente. Y por último, en materia de herramientas de capital, sería la transparencia. Desde luego que a nosotros nos parece y damos la bienvenida al esfuerzo que hace Banco de España en publicar todos los indicadores que hay detrás de cada colchón y de reglas claras, pero entendemos que también tiene que haber un espacio para el juicio supervisor, ¿no? Y evitar automatismos. Bueno, como de hecho está haciendo Banco de España con colchón anticíclico, ¿no?
Y por comentar muy brevemente antes de concluir, quizás nuestros comentarios sobre las herramientas de demanda de crédito de los prestamistas a las que se refería Ángel. Aquí tenemos menos experiencia, es más reciente, esto se ha regulado en 2018 y Banco de España estaba de hecho modificando la circular, pero como reflexión preliminar sí que diríamos, en general nos parecen herramientas más intervencionistas, muy intrusivas en las políticas de concesión de crédito y entendemos que deben ser más bien excepcionales porque de otra forma, bueno, y cuando se produzcan fallos de mercado muy claros, pues como el que apuntaba el secretario general del Tesoro cuando decía que en la anterior crisis hubo un riesgo de concentración en el sector promotor. Pero si no, podemos tener el riesgo de una reducción injustificada de crédito en colectivos quizás vulnerables, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como decía, nos parece que es un momento muy oportuno para discutir y comentar y proponer mejoras a esta política. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, parece que hay un cierto consenso en que en el sector bancario, pues el desarrollo de las herramientas macroprudenciales pues se hizo más rápidamente, se empezó a hacer antes. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay que tener muy claro es que las herramientas macroprudenciales tienen que adaptarse a las circunstancias de cada uno de los sectores financieros y que las herramientas macroprudenciales que valen para las entidades bancarias pues probablemente no sean las más adecuadas para otros sectores financieros, subsectores, como pueden ser, por ejemplo, los fondos de inversión, los mercados o los seguros. Entonces, en este punto yo creo que merece la pena pasarles el testigo a Eudald Canadell en primer lugar y a Lisa Rincón para que nos hablen del desarrollo de las herramientas macroprudenciales en el caso pues, de los ámbitos, en el caso de Eudald de la supervisión de la CNMV y Elisa para que nos comente también desde el punto de vista de sus asociados y posteriormente pues también pasaremos la palabra a Francisco Carrasco y a Mirenchu del Valle para que nos cuenten exactamente cómo está el desarrollo de las herramientas macroprudenciales en el ámbito de los seguros. Empezamos contigo, Eudald. Muy bien. Bueno, pues buenos días y yo también me quiero sumar al agradecimiento tanto al Ministerio como a ICE porque me parece que la oportunidad es única, es el momento apropiadísimo para no solo plantearse, sino mostrar ante el país en qué situación estamos en la adopción e implantación de medidas y herramientas macroprudenciales. Y siempre a mí me gusta recordar una cosa, no sé si es por una pequeña parte de mí mismo, que siempre tengo una cierta vocación académica, y es recordar que todo lo que se ha hecho en regulación y supervisión del sistema financiero hasta ahora tenía el mismo fin. Es decir, lo que ha cambiado es el enfoque y los instrumentos, pero el fin siempre ha sido el mismo, que no es el de proteger a una institución o el de salvar, sino que es un fin de estabilidad y permitir que el sistema financiero cumpla aquello para lo que está destinado, que es un apoyo fundamental a la economía del país. Lo que pasa que durante muchísimos años se ha visto como el instrumento más adecuado, el control micro, hasta el momento en que nos hemos dado cuenta que había situaciones que no se podían abordar simplemente con estos instrumentos. Entonces, en el caso de aquel ámbito de actuación que compete a la CNMV, que es el de los mercados, y muy en particular en lo que es relevante aquí, la parte de los fondos de inversión, lo primero que debería decir es que muchas veces es más difícil percibir no solo los instrumentos disponibles, sino cuál es su utilización y su fin, porque son muchísimo más heterogéneos, como lo es el propio sector. Entonces, digamos que
aquí lo que nos guía es el principio de que cada medida debe ser adecuada al fin específico que persigue, y son muchos. Por otra parte, también es menos fácil de visualizar porque en el sector bancario, y además el sector bancario es muy visible por la enorme importancia que tiene, y en nuestro país más, las medidas son muy visibles, son colchones, requerimientos de capital, en definitiva, lo que hace pupa a las entidades. En el caso de los fondos de inversión o de los mercados, alguna cosa hace pupa, pero en muchos casos lo que son es utilización a nivel macroprudencial de algo que existía o medidas especiales de cuidado o de control, pero vamos a ver, que no se trata de rascar el bolsillo. Entonces, a veces parece que esto no es proporcional, pero es que estas son las medidas que funcionan. Lo quiero decir así porque creo que es muy importante que se entienda. Y luego también decir que nosotros tenemos instrumentos de diferente tipo. Primero están los instrumentos micro. De estos no vamos a hablar. Luego están los instrumentos micro que se utilizan. O sea, hay instrumentos micro que siempre tienen una cierta implicación a nivel macro. Pero estos son los micro, los de antes, los de siempre. Luego tenemos los instrumentos micro que se utilizan con carácter macroprudencial. Estos son importantes. Y luego tenemos aquellos que son puramente macroprudenciales. Aquí, por ejemplo, podemos hablar, sin ir más lejos, de las dos medidas que adoptó el Consejo de Ministros a finales del 18 y en marzo o abril, si no recuerdo mal, del 20, que eran, digamos, motivar en un caso como realmente macroprudencial, que era el permitir a la CNMV exigir el refuerzo de los colchones de liquidez de los fondos, y en la del año 2020 la que permitía imponer periodos de preaviso para los reembolsos, aunque no estuvieran contemplados en el proyecto de los fondos. Entonces, estamos hablando de diferentes medidas. Y lo que quiero decir es que la buena noticia es que, además de que hay muchas, se están empleando. Y España, dentro del contexto europeo, es uno de los países, junto con Holanda y Francia, que más uso, o sea, que más disponibilidad de medidas tiene y que más uso está haciendo de ellas. Y la prueba es, creo yo, que hemos pasado o estamos pasando una crisis tan importante como la que estamos pasando, y no se puede decir, y esto lo puede corroborar mi amigo Ángel aquí presente o Elisa, pues no se puede corroborar que no ha habido ni enormes sustos ni grandes problemas en el sector de fondos de inversión ni en el mercado. También es cierto que esto ha venido acompañado de una política de muchísimo seguimiento y acompañamiento de entidades individuales. Para no olvidarnos de todo, quiero decir que hay otras medidas en el sector que no es de fondos de inversión. Aquí, por ejemplo, una medida que tiene un carácter macroprudencial es la que se adoptó en marzo de 2020 con la limitación al establecimiento de posiciones cortas, que en algunos casos se aplica sectorialmente o para valores concretos con carácter micro, pero en este caso era macroprudencial porque se aplicaba a todos los valores y venía precedido por una volatilidad y unas rebajas de precios brutales que hacían temer que el mercado tuviera un problema sistémico. Hay que decir que esta medida tuvo que comunicarse a ESMA y además que fue adoptada también por otras autoridades de la Unión Europea. Y la CNMV hizo su trabajo diligente, además, no solo de emplear la medida y ver cuándo era conveniente retirarla, sino de analizar a todo lo pasado cuáles habían sido los efectos para ver en qué medida los bienes podían haber sido compensados, desgraciadamente, por los malos. Y debo decir aquí que en este caso se ha estimado de forma analítica y econométrica que no ha habido unas consecuencias duraderas ni muy perniciosas. En cuanto a las medidas macroprudenciales existentes en el sector de fondos de inversión, bueno, no quiero hacer un spoiler de lo que es el artículo, porque si lo contamos todo nadie se lo va a leer y de verdad os pido que lo leáis, pero simplemente os diría que hay una que es la más dura, que serían las suspensiones de reembolsos, que
que está disponible para las autoridades de toda Europa, pero que raramente se emplea, y luego tienes suspensiones temporales, redención en especie, esquemas de swing pricing, del cual voy a hablar más tarde cuando hablemos de lo que se ha hecho durante la crisis, restricciones a los reembolsos, límites a la concentración de activos, límites al apalancamiento, coeficientes de liquidez especiales, la imposición de periodos de preaviso, etcétera, etcétera. Yo creo que me voy a parar aquí, primero porque los nombres ya indican lo que es, pero segundo porque creo que en la segunda parte vamos a tener ocasión de ver un poco cómo ha ido funcionando esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eudald. Y Elisa, ¿nos puedes dar la visión desde los que tenéis que asumir estas medidas que a veces tomamos? Buenos días, no soy Elisa. Perdón. Nada, disculpas, no era consciente. Estaba previsto de inicio en su momento que intervenía Elisa, pero ya comunicamos que no podía estar y iba a estar yo en representación de Inverco. No te preocupes. En primer lugar, por supuesto, felicitar a Alice por su iniciativa con este número de la revista. Creo que es importante poner el debate sobre la liquidez en su contexto y, por supuesto, en estos 5 minutos iniciales que tenemos cada uno de los intervinientes y que luego tendremos algo más de tiempo para hablar cuál ha sido la situación como consecuencia del COVID, quería dejar marcadas algunas de las cuestiones relevantes. En primer lugar, creo que es justo reconocer el papel que las autoridades monetarias y las supervisoras han tenido en esta crisis comparada con la del año 2005. Ha habido una respuesta coordinada y además rápida y efectiva, y esto contrasta con la situación del año 2008. Por lo tanto, creo que hemos avanzado mucho y desde luego esta respuesta coordinada y rápida de las autoridades lo pone de manifiesto. En segundo lugar, cuando se habla de fondos de inversión, pues es un concepto amplio. Ahí se recogen UCITS, se recogen hedge funds, fondos de hedge funds, se recogen fondos inmobiliarios, se recogen fondos de private equity. Por lo tanto, es un universo, una amalgama tan amplia que puede dar lugar a confusión. Desde luego, los fondos a nivel europeo tienen varias regulaciones. Por un lado, los UCITS, por otro lado, los fondos que caerían bajo el ámbito de la directiva de gestores, que no de productos de inversión alternativa. En tercer lugar, pues evidentemente la bajada de los tipos de interés y esta situación de tipos cero o negativos lo que ha implicado es un cambio en las preferencias y percepciones de los partícipes de fondos, tanto de inversión como de pensiones, y esto ha cambiado las pautas, digamos, esta adulteración, entre comillas, de la política monetaria. Lo que ha hecho es que el ahorrador conservador pues tenga que buscar alternativas en otros activos para al menos no perder capacidad adquisitiva con la inflación. Por lo tanto, todo esto viene al mundo de la inversión, de la gestión, como un tsunami, y ahí afecta a los partícipes. En cuarto lugar, pues el mundo de la gestión de activos no es comparable con el sector financiero, tampoco es comparable con lo denominado banca en la sombra. Este sector está muy regulado, está muy supervisado y desde luego tiene sus propias herramientas, porque el riesgo es distinto, ya que los activos de los clientes, de los partícipes, están fuera del balance de las gestoras. Por lo tanto, son sectores muy distintos y que requieren herramientas distintas. También hablaré
había un comentario sobre los fondos de pensiones, que si bien son productos de ahorro a largo plazo, sin embargo, pues la próxima regulación del año 25 sobre liquidez a 10 años, con la que en su momento no estuvimos de acuerdo en el sector y seguimos sin estarlo. Creemos que es un producto que debe ser a largo plazo y ya tiene suficientes instrumentos de liquidez para situaciones extraordinarias. De hecho, se puso de manifiesto el año pasado con la situación del COVID-19 y que, por lo tanto, debería también tener herramientas para que los gestores pudieran gestionar esa liquidez en situaciones extraordinarias, e insisto, en la que se viene encima en el año 25. Y por terminar y poner en contexto la situación pre-COVID, que luego hablaremos de post-COVID, y por no remontarnos muy lejos, perdón, en el año ya 17 el IESRB publicó una recomendación sobre la liquidez de los fondos, perdón, recomendando a los Estados miembros que pusieran a disposición de los gestores herramientas de liquidez. Perdón. Y bueno, con esto lo dejo y luego sigo más adelante. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, ¿qué ocurre en las empresas de seguros? Francisco Mirensu. Francisco, si quieres empezar tú. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos y gracias a la revista de Información Comercial Española y al Tesoro por reservar un huequecito también para el sector de los seguros y fondos de pensiones. Quienes me han precedido han abordado distintos aspectos esenciales. Voy a intentar ser muy breve por aquello de que la segunda parte que se ha prometido del panel no se quede en un mero desideratum. Y pasando rápidamente a lo que tiene que ver con el sector asegurador español, en primer lugar, hilando con lo que decían los anteriores ponentes, como indicaba el secretario general del Tesoro, el establecimiento de marcos macroprudenciales tiene una referencia, al menos para sectores distintos al bancario, muy directa con la crisis financiera. El marco de Solvencia II, como ustedes sabrán, que es el que rige los aspectos prudenciales y del sector asegurador, se creó a partir de la directiva publicada en el año 2009, directiva que inmediatamente, al poco tiempo, fue reformada, siempre antes de su entrada en vigor, que no se produjo hasta muchísimo tiempo después. Hablamos del año 2016. Hasta el 1 de enero de 2016 no empezamos a aplicar esta normativa. Se ha hablado también, yo creo que con mucho acierto por parte de Judith, del marco institucional, creado en Europa, por ejemplo, a partir del año 2010 con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, y del carácter complementario de la normativa macroprudencial en relación a la micro. Esta normativa micro, que, como digo, se ha implementado para el sector asegurador a partir de 2016, a pesar de estos precedentes, podemos concluir fácilmente que no contiene dentro de ella un marco macroprudencial, por decirlo así, formalizado. Sí hay elementos que tienen un impacto macro, hablaba Eudald de estos elementos micro con impacto macro, los hay con impacto muy importante además, como puede ser, por un lado, el ajuste por volatilidad, que permite en aquellas situaciones en las cuales se disparan los spreads crediticios que las entidades aseguradoras en relación a una cartera de activos de referencia puedan aprovechar ciertos pipos de esta ampliación de los spreads en el descuento de las provisiones técnicas para el cálculo de su best estimate, y sobre todo el ajuste por volatilidad, que es una herramienta, además, que tenemos la suerte de que dentro de la Unión Europea las entidades aseguradoras españolas son las principales usuarias, y que, por un lado, reconoce una adecuada gestión de activos pasivos en el balance y en la política de las entidades aseguradoras, pero, por otro, como digo,
tiene también un impacto macroprudencial en la medida en que los activos que cubren las posiciones de compromisos asumidos por las entidades aseguradoras que los cubren, que los casan, como decimos nosotros, en aquellas situaciones en las que pues, también por perturbaciones macroprudenciales el valor de los activos cae, lo que implica normalmente, siendo renta fija, como suele ser en el caso de las aseguradoras españolas en un gran porcentaje, como digo, cuando estos valores caen implícitamente, se debe a una ampliación de los diferenciales de crédito, lo cual es trasladable cuando se dan los requisitos que la normativa recoge a la valoración de los pasivos mediante un ajuste, unos puntos adicionales que cabe utilizar sobre la curva libre de descuento de riesgo, de manera que nuevamente las provisiones se descuenten a unos tipos diferentes. En este sentido, pues hay elementos ya con un cierto impacto, pero como digo, a nivel europeo y por tanto a nivel español, porque es una directiva muy homogeneizadora, muy armonizadora, no tenemos tales herramientas. Y nos tenemos que trasladar ahí, no ya en Europa, sino en España, al año 2018, concretamente al mes de diciembre, con aquel Real Decreto Ley 22/2018, en el cual se otorgaba a los supervisores una serie de herramientas macroprudenciales. Y en ese sentido, España ha estado por delante de la Unión Europea en cuanto al establecimiento explícito de herramientas macroprudenciales en favor de los supervisores micro. En nuestro caso han sido, como ustedes saben bien, y dadas las circunstancias de tiempo no me voy a detener mucho en ello, la posibilidad de fijar límites a la exposición a determinados sectores de actividad, ya sea a nivel agregado para el sector asegurador o solamente para una parte de ellos, exposiciones a determinados sectores, a determinadas actividades o incluso geográficos. Por un lado, esta es una herramienta que además de por tiempo no voy a hablar de ella porque es común a los demás colegas supervisores. Esta Real Decreto Ley la otorga también a la CNMV y al Banco de España y por tanto es una herramienta desde esa perspectiva clásica. Y una segunda herramienta que tiene que ver con la posibilidad de prohibir traspasos de riesgos o de carteras cuando se den determinadas circunstancias y que es muy útil desde la perspectiva del supervisor español de seguros porque nos permite estar muy seguro de que no hay un deterioro en los fondos propios de las entidades aseguradoras que realicen, que saquen de balance este tipo de traspasos en relación a los activos que pudieran llevar aparejados. Por último, y por señalarlo simplemente para cuando los participantes o espectadores se acerquen a la lectura del artículo, pues no quisiera terminar esta parte sin referirme al trabajo que se está haciendo en la revisión de la Directiva de Solvencia II. He dicho desde el principio de mi alocución que no teníamos en seguros un marco macroprudencial y precisamente en esta revisión que se va a hacer de todo el marco Solvencia II, de todos los requisitos prudenciales que aplican a las aseguradoras, se va a incluir precisamente este elemento macroprudencial. Es muy clara la conclusión, en Solvencia II no existe esta política instituida a nivel regulatorio, se hará. Se han estudiado ya qué posibles herramientas macroprudenciales llevarían aparejada esta política. No hay una decisión todavía tomada, esto es un trabajo en curso, pero sí es importante desde mi punto de vista destacar, y por no hacer spoiler de las políticas, pues sí me voy a detener brevemente en otra cosa, que son los principios que en mi opinión deben de llevar aparejadas estas políticas. Algunos de ellos están relacionados con la proporcionalidad de las mismas. Yo destacaría fundamentalmente dos, como son que han de estar basados en principios, de manera que los supervisores puedan adaptarlas cuando transpongamos la norma a las necesidades nacionales, a las particularidades de los productos de seguros que no son tan homogéneos como en el ámbito bancario. Señalaba Ángel, yo creo con mucho acierto, la importancia de distinguir herramientas macro en los distintos sectores, no son trasladables necesariamente todas ellas de unos a otros. Y por último, y para terminar, destacaría también la necesidad de flexibilidad en la posibilidad de imponer los supervisores estas herramientas, basadas en principios, pero también
en un juicio supervisor. Y con esto espero que haya una segunda parte del panel y cedo la palabra a Mirenchu, que seguro que complementa lo que acabamos de decir. Gracias, Ángel. Gracias, Francisco. Y Mirenchu, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La verdad, encantada de participar en este panel, de tener la oportunidad, ¿no?, de compartir con todos vosotros experiencias en este ámbito. O sea, que felicito, ¿no?, al Ministerio por la iniciativa, ¿no?, y a la revista, ¿no?, por haber incorporado este tema de tanto interés, ¿no? Yo creo que coincido, ¿no?, con todos los actores en felicitarnos por el hecho, ¿no?, de tener un marco que nos permita una visión, ¿no?, 360 grados de lo que pasa en el mundo financiero. Pero a la hora de aterrizarlo, ¿no?, y como ha dicho el supervisor de seguros, creo que es importante poner de manifiesto que tenemos que aplicarlo bajo el principio de proporcionalidad, ¿no? Y bajo el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta también que cada sector es diferente, y me gusta, ¿no?, que se haya puesto esta cuestión encima de la mesa, porque muchas veces hay una traslación de la experiencia que se desarrolla en el ámbito bancario hacia otros sectores, ¿no? Y esto no sirve en el 100% de los casos, ¿no? En este sentido, deciros, ¿no?, que en el sector asegurador hay menos interrelación entre los actores y que hay determinadas medidas, como puede ser, por ejemplo, la figura del reaseguro, o medidas de colaboración público-privada como la que tenemos en España para hacer frente a los daños derivados de actos de terrorismo o de importantes catástrofes naturales, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que dan muchísima estabilidad al sistema, ¿no?, y que nos diferencian, por decirlo así, de otros subsectores financieros, y que nos diferencian también, ¿no?, de otros sistemas aseguradores que existen en la Unión Europea. Es verdad que somos nuevos, ¿no?, en el ámbito de las medidas macroprudenciales, y que nuestro régimen de Solvencia II, que hemos estrenado hace poco, ¿no?, no las incorpora, pero también es cierto que es un régimen, ¿no?, basado en riesgo. Nuestros requerimientos de capital se ajustan al riesgo que asumimos, y en ese sentido es capaz de capturar más de 30 tipos diferentes de riesgos y de subriesgos, ¿no?, y además con un altísimo intervalo de confianza, ¿no? Yo creo que es un elemento importante, y como decía también Fran, hay determinadas medidas, ¿no?, como el ajuste por casamiento, ¿no?, que dan muchísima estabilidad al sistema, dan muchísima estabilidad a los productos de ahorro a largo plazo, ¿no? Y me gusta, ¿no?, mencionar esta medida concreta, ¿no?, que tiene ese efecto macroprudencial, porque es una medida europea, pero con origen español, porque es algo, ¿no?, que venimos aplicando en nuestro mercado desde finales de los años 90, ¿no?, y no nos hemos encontrado tantas veces en un reconocimiento europeo tan fuerte como este de una buena medida aplicada en el mercado español, ¿no? Como dice Fran, ahora está abierta la posibilidad, porque así lo ha establecido el supervisor europeo en el dictamen que ha presentado a la Comisión, de revisar Solvencia II y de incorporar estas medidas macroprudenciales, ¿no?, que en principio, bueno, a nosotros nos gustaría que se incorporaran evitando solapamientos. Creo que esa referencia que ha hecho la EB es un elemento también muy importante, ¿no? De momento tenemos una relación de posibles medidas, pero nos falta lo más importante, nos falta conocer los detalles, cómo se van a aplicar, con qué detonantes, en qué momentos, durante cuánto tiempo, con qué criterio. Es decir, los principios nos pueden parecer adecuados, pero la industria quiere conocer, ¿no?, cómo se van a llevar adelante, ¿no? Y es la Comisión, además, ¿no?, la que tiene que validar, ¿no?, si todo este número de medidas que propone EIOPA finalmente entran en esa revisión
de la directiva Solvencia II, ¿no? Yo me quedaría con estos principios, ¿no?, de proporcionalidad, de ajuste a las especialidades del sector y evitar solapamientos, requerimientos excesivos de capital, ¿no?, que hagan finalmente que el sector asegurador le sea más difícil asumir determinados riesgos o que lo haga a un precio más alto, lo que puede llevar en la práctica a que haya determinados actores en el mercado, ¿no?, que queden excluidos de alguna manera del aseguramiento, y creo que ese es un elemento que ninguno de nosotros queremos para el futuro, ¿no? Y yo, como comentaba también Fran, no me quedo, ¿no?, para la parte también del COVID-19, ¿no?, que es donde podemos ver por primera vez una aplicación práctica, ¿no?, de muchas de estas medidas. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha quedado muy claro. Nos quedan 20 minutos escasos, entonces vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de la mesa redonda, que es cómo ha reaccionado la política macroprudencial frente a la COVID-19, y podemos empezar quizás con Eudald de Inverco, porque como recordamos, en marzo de 2020 hubo bastante movimiento en los mercados y seguramente ahí la CNMV tuvo que tomar alguna medida, ¿no, Eudald? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que como un ejemplo práctico de política macroprudencial en acción, ya sea por la parte de identificación, monitorización, remedio, etcétera, quiero poner en valor el trabajo que ha hecho el ANCESFI durante este tiempo. Es decir, las reuniones las reuniones mensuales, llamadas, consideración de problemas, los informes que todos nosotros hemos hecho y que hemos podido compartir con nuestras autoridades y nos han permitido ver si había algún riesgo de contagio, etcétera, etcétera, ha sido algo inestimable. Y quiero ponerlo en valor porque esta es la parte que no se cuenta de la historia, que la sabemos todos nosotros y que tampoco la contaremos por ahí así alegremente, pues primero por deber de confidencialidad y segundo, pues porque es nuestro trabajo ordinario, pero quiero ponerlo en valor. Ahora ya entrando más directamente en lo que ha sido la actuación de la CNMV y cómo se ha puesto en marcha políticas macroprudenciales, bueno, quisiera decir que yo creo que lo que esta crisis, aparte de que nos ha pillado, digamos, de forma, por una parte, muy de sorpresa, pero por otra bastante bien preparados y con una buenísima disposición por parte de todo el mundo, no digo solo nosotros, sino de los agentes, de los diferentes supervisores, en fin, yo creo que ha sido un momento en el que la percepción de que algo muy gordo estaba pasando ha hecho que todo el mundo estuviera dispuesto a arrimar el hombro. Entonces, por parte nuestra, lo que hemos hecho ha sido una combinación, yo creo que bastante fructuosa, de acompañamiento y seguimiento casi diario de las entidades y sobre todo de aquellas que podían tener más problemas o que podían estar, digamos, en situación más delicada, con la aplicación de medidas. Y la aplicación de medidas en casi todos los casos ha sido más bien recomendaciones, porque se trata en muchos casos de medidas que existen en la normativa que las gestoras pueden o no aplicar, y la función de la CNMV ha sido bastante recordar pues, que estáis en disposición de aplicar medidas o incluso guiar en cuanto a cómo se pueden poner en marcha. Entonces, voy a contaros un poco, casi secuencialmente, las que ha habido. En primer lugar, se ha hecho un seguimiento muy continuo de los flujos de reembolsos en los fondos y se contacta con las gestoras para transmitirles la necesidad de que sigan una serie de buenas prácticas. En primer lugar, reforzar los procedimientos de valoración de activos. Es decir, en aquellos casos en que se produzcan reembolsos sustanciales, se lleva a cabo una valoración de activos a precios BID y se apliquen mecanismos de swing pricing. Y en este sentido, también comento, y supongo que Ángel lo va a comentar, que está en preparación, aunque muy incipiente, debo decirlo, una serie de recomendaciones, norma técnica o guía técnica en este sentido,
que por supuesto digo que es incipiente porque como todas estas normativas que suelen ser invasivas, pues hay que ser muy cuidadoso, tanto por parte nuestra como en el sentido de reconocer y recabar la opinión y comentarios de todos los afectados. Pero bueno, vuelvo al mecanismo de subpricing para repercutir el coste de liquidez y de transacción a aquellos que reembolsan. Esto obviamente va encaminado a proteger a los partícipes que mantienen su participación en el fondo y puede contribuir a desactivar la ventaja del first mover, ¿no? Luego también se les recomienda seguir un sistema de venta proporcional de activos, de slicing, cuando haya que hacer frente a reembolsos. Y esto también evita que el fondo venda primero los activos más líquidos y se incremente el perfil de riesgo de aquello que queda. Va encaminada también a proteger a los partícipes que se quedan en el fondo. Ajustar diariamente las valoraciones a los precios de mercado diario y cuando no sean representativos, utilizar modelos de valoración generalmente aceptados. La conveniencia de usar otras herramientas de gestión de liquidez disponibles en la normativa, como los preavisos, que por el decreto del gobierno se nos dotó como una nueva medida de liquidez. Es decir, cuando hablamos de los preavisos estamos diciendo que si bien están contemplados pueden estar contemplados en los folletos de los fondos, en este caso lo que se habilita a la CNMV es a imponer o permitir que se apliquen aún sin estar en los folletos de los fondos. Alargar el periodo de liquidación de los reembolsos desde los 3 días naturales hasta un máximo de 5 días hábiles. Reembolsos parciales. Ha habido casos, algún caso ha habido aquí, pocos, en los que una parte de la cartera no se podía liquidar, ya sea por problemas de valoración o simplemente por problemas de liquidez. Entonces, se permiten reembolsos parciales, lo cual es muy parecido, aunque en una aplicación diferente y quizá más normativa, de los llamados side pockets. Y decir que la parte más invasiva de lo que podría ser las herramientas macroprudenciales no ha tenido que aplicarse, o sea, no ha habido suspensiones, básicamente. Pero sí que se ha recomendado y se está recomendando a las gestoras que se incremente el porcentaje de activos líquidos en la cartera. En fin, Ángel, no sé si quieres decir alguna cosa sobre cómo hemos comportado. Creo que tanto la CNMV con Inverco y con todos vuestros asociados, que son prácticamente todo el mercado, hemos sido muy proactivos y no sé si hemos pasado el examen de valoración. Bueno, entiendo que me toca hablar, que me cede la palabra Eudal. Bien, yo en primer lugar vuelvo a reiterar el papel proactivo y muy positivo que han tenido las autoridades monetarias y desde luego las autoridades supervisoras, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, aunque ahora entraré un poco más en detalle. La opinión unánime tanto de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de ESMA o de la propia CNMV ha sido muy positiva respecto a cómo los fondos de inversión han podido hacer frente a esta situación que tuvimos en la segunda mitad del mes de marzo y parte del mes de abril del año pasado. Y todo esto, pues sin duda, es fruto de muchas cosas, aparte de este papel que ya he comentado a las autoridades y supervisores, por supuesto también de la regulación que ha permitido atender este shock de demanda de reembolsos y esa regulación y esa prudencia también por parte de los gestores. Esto no quiere decir que no pueda haber y vaya a haber más situaciones de estrés en el futuro, pero sin duda creo que esta crisis, a diferencia del año 2008, ha demostrado que hemos avanzado mucho. Insisto que no hay que confiarse y que deberemos seguir por esta vía. Y entrando un poco más en detalle sobre las actuaciones y las consecuencias que ha habido como consecuencia del COVID, ya se ha citado ese Real Decreto Ley en el año
el año pasado, en marzo, finales de marzo, que se recogía una herramienta macroprudencial en favor de la CNMV para que pueda autorizar a las gestoras, bien con carácter individual o respecto de una pluralidad de entidades, el que puedan establecer esos periodos de preaviso para reembolsos, o bien en una o en varios fondos de inversión y sin sujeción de requisitos de plazo o importe mínimo. Esto sin duda pues fue un balón de oxígeno importante, pero que, como bien ha comentado Eudal, pues no hubo necesidad de utilizar, pero eso sí que da cierto confort y tranquilidad a las entidades, y esperamos que este tipo de herramienta pues pueda extenderse lo antes posible a fondos de pensiones, como he comentado anteriormente. Luego tuvimos, por orden secuencial, la recomendación de la Junta Europea del riesgo sistémico sobre liquidez en fondos de inversión, recomendando que se prepararan, promover una situación ante potenciales stocks que pudieran deteriorar esa liquidez, y lo que instaba la Junta Europea es a las autoridades nacionales para que evaluaran si los fondos de inversión, sobre todo los que tenían exposiciones relevantes en deuda corporativa y en activos inmobiliarios, si estaban preparados para hacer frente a estos shocks adversos. Y el informe de ESMA, recogiendo estas recomendaciones y actuando con los supervisores domésticos, y después de hacer un análisis de una muestra de fondos, pues la conclusión, como digo, de ESMA fue que este tipo de fondos con exposiciones significativas a deuda corporativa o activos inmobiliarios pues se han gestionado de manera adecuada durante esta crisis del COVID, y tan solo un número muy reducido, y en concreto ESMA mencionaba el 0,4% de los fondos que se analizaron, tuvieron que suspender temporalmente suscripciones o reembolsos. Es verdad que ESMA pues señalaba alguna serie de actuaciones y áreas de mejora y de supervisión y por parte de las entidades para que en el futuro pues también se puedan atender ante eventuales shocks esta gestión de los reembolsos. Posteriormente, pues ESMA en septiembre del año pasado publicó un nuevo informe sobre riesgos y vulnerabilidades, y poniendo en valor las herramientas de gestión de la liquidez, el llamado toolkit, entre ellos pues ventanas, suspensión de reembolsos, swing pricing, comisiones sobre reembolsos, que han sido y que deberían ser utilizadas por las gestoras. En este sentido, pues hay que destacar que al menos las gestoras españolas pues tienen un amplio abanico de herramientas, algunas de las cuales acabo de citar, pero a nivel europeo no es el caso. Yo creo que esto es importante, que el resto de supervisores europeos, o al menos de nuestro ámbito geográfico, pues den estas capacidades o estas herramientas a las gestoras para poder hacer frente a situaciones adversas. De hecho, ESMA en este informe lo que menciona es que hay unas diferencias significativas en la disponibilidad de estas herramientas de gestión de liquidez dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Por otra parte, la CNMV, en su informe trimestral del segundo trimestre del año 20, pues publicó un estudio sobre la cuantificación, la incertidumbre de los escenarios adversos de liquidez por parte de los fondos de inversión, y la conclusión, una de las conclusiones principales, pone de manifiesto que los fondos de inversión pues presentan suficiente liquidez en sus carteras para afrontar reembolsos severos, con la excepción de unos pocos que poseen
porcentajes superiores de activos menos líquidos. En este sentido, pues desde la asociación también hemos creado un grupo de trabajo ya en el año 19 sobre gestión de liquidez en fondos de inversión. Estamos trabajando y hemos hecho propuestas a la CNMV en ese marco que comentaba Eudal de una próxima guía técnica por parte de la CNMV sobre el swing pricing, que desde luego que estaba prevista para el año pasado, que yo creo que con buen acierto se pospuso, porque además qué mejor situación de estrés que una en tiempo real como lamentablemente hemos tenido que vivir como consecuencia del COVID. Por lo tanto, esperamos que esa nueva herramienta, al menos más aunque ya existe el swing pricing, pero al menos con un marco adecuado, más normativo. Aparte, como ha mencionado también Eudal, la fijación a precios de compra, pues todo eso sin duda pues facilite también de cara al futuro una situación al menos tan buena en beneficio de los partícipes para que puedan afrontar esos reembolsos. Y también quiero destacar, aunque yo creo que lo he hecho, pero también lo ha mencionado Eudal, esas conversaciones durante ese momento álgido, segunda quincena del mes de marzo, con esas llamadas diarias a una infinidad de número de gestoras, fue muy importante porque en momentos adversos por parte de los supervisados, pues esa atención, esa situación de estoy aquí, dinos qué necesitas y cuéntanos en tiempo real cuáles son tus situaciones de demanda de liquidez, pues siempre, sin duda, son muy bienvenidas por parte de los supervisores y a veces pues también los criticamos, pero también cuando ha sido el caso como ha sido este, donde han estado ahí pendientes, tanto CNMV como la DGSFP, pues hay que ponerlo de manifiesto. Con esto, pues termino mi intervención. No sé si luego habrá algún turno de preguntas y quedo a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que estamos a un minuto de cumplir la hora fijada. Bernardo, no sé si tenemos un poquito de margen. Bueno, yo creo que podemos usar 5 o 10 minutos más, si os parece, y luego ya pues vamos. Vale, pues si os parece, pues pasamos rápido por Banco de España y seguros. Y yo igual digo un par de palabras luego sobre los avales públicos. Ángel, María, por favor. Gracias, Judith. Sí, yo voy a ser muy, muy breve. De lo que os he comentado en mi primera intervención, yo creo que lo más importante es que todo el marco macroprudencial, al menos en el ámbito de los bancos, estaba pensado sobre todo para un desarrollo endógeno del riesgo sistémico, es decir, un desarrollo, un shock que procediera, se originara en las entidades, en el sistema financiero y como consecuencia fuéramos activando de forma preventiva las herramientas. Este no ha sido el caso. El COVID ha sido una crisis, un shock totalmente exógeno que no tenía nada que ver con el sector financiero y lo cierto es que el marco no estaba pensado para esto. En este contexto, y esto enlaza con lo que acaba de decir Judith, pues obviamente hay otras políticas macroeconómicas que son mucho más adecuadas y que sí que pueden reaccionar mucho más rápido, como de hecho lo han hecho, ¿no? Tanto la política fiscal como la monetaria. Sí que es cierto que las entidades desde el principio de la pandemia pues sí que han instado a la liberación de los colchones, en concreto del colchón de capital anticíclico. Y efectivamente los países que sí que lo habían activado porque tenían un desarrollo de riesgo sistémico previo a la pandemia, pues efectivamente lo han desactivado. Este no ha sido nuestro caso. Nosotros no veíamos indicios antes de la pandemia de que hubiera riesgo sistémico importante en España y no estaba activado. Entonces, lo que sí que hemos hecho es dar una especie de forward guidance de qué es lo que vamos a hacer con este colchón, para que las entidades tengan la seguridad de que
pues hasta que los principales efectos de la pandemia no se hayan absorbido por el sistema, no vamos a activar este colchón y, por lo tanto, puedan planificar adecuadamente sus necesidades de capital en el futuro y esto no sea una restricción, o sea, no actúe como restricción para que sigan proporcionando crédito a las actividades, a los clientes solventes. Pero lo que sí que es cierto es que esta crisis sí que nos tiene que servir para repensar el marco y hacerlo robusto a este tipo de shocks. Shocks que no se originan endógenamente en el sistema financiero, sino que son exógenos, como la crisis sanitaria, o que pueden ocurrir en otra parte de la economía, que no necesariamente tiene que ser el sector financiero. Y entonces, en este ámbito, por lo que se está trabajando, ya lo anticipó un poco María, por lo que se está trabajando es en crear mayor espacio prudencial y conseguir que haya colchones, en concreto el colchón de capital anticíclico, que pueda estar activado incluso aunque no haya un desarrollo del riesgo sistémico, pero si nos encontremos en una situación económica, una output gap, una brecha de producción que esté en situación normal o que esté en situación positiva, aunque no haya desarrollo del riesgo sistémico. Y yo ya me voy a parar aquí y le paso la palabra a María. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente porque vamos muy mal de tiempo, pero a ver, nuestra valoración, comparto un poco el juicio que se expresaba por otros participantes. La reacción de las autoridades ha sido muy acertada en contenido y en tiempos, ¿no? Ha sido muy ágil y además con una coordinación ejemplar en el aspecto de regulación, de supervisión y macroprudencial. Pero yendo a las lecciones de cómo ha funcionado en esta crisis que lamentablemente estamos viviendo, pues quizás primero poner encima de la mesa cómo a veces se producen inconsistencias entre el mensaje que manda la autoridad macroprudencial, ¿no? que sobre todo prioriza la estabilidad financiera y es verdad que autoriza el uso de colchones para que se mantenga la financiación a la economía, y el supervisor microprudencial que, compartiendo el objetivo de estabilidad financiera, prioriza la viabilidad de las entidades individualmente, ¿no? Entonces, el supervisor microprudencial tiende a hacer una lectura más estricta de la norma contable y prudencial y prefiere que esos colchones se usen para absorber potenciales pérdidas futuras y para aumentar provisiones. Por lo tanto, bueno, pues en estos momentos de incertidumbre es verdad que lo que estamos viendo es que a las entidades les cuesta utilizar los colchones para mantener financiación y prefieren usarlo para las provisiones, ¿no? Y en general yo creo que quizás como la reflexión más relevante de cara a cómo están funcionando estos colchones es que las entidades han tenido reticencias en usarlo y reticencias por motivos diversos. Creo que uno de los motivos es el efecto estigma, es decir, aunque la autoridad macroprudencial te lo autorice, al final bueno, pues, el inversor y los mercados no discriminan, ellos analizan el capital, que es el benchmark de mercado, y no se paran tanto a analizar si hay un waiver de la autoridad o no, ellos ven el nivel de capital y por lo tanto esto pues desincentiva a las entidades a utilizarlo. También la incertidumbre, es verdad que bueno, el supervisor ha explicado que hasta 2022, incluso de forma posterior, no se va a pedir, pero tampoco está del todo claro quizás cuánto tiempo van a tener para reconstruir los colchones. Por tanto, pues es otro motivo por el que quizás no se animen a utilizarlo. Otro motivo muy relevante es la rigidez en cuanto a su interacción con el MDA. Claro, hay waiver, hay flexibilidad para incumplirlo, pero luego la activación del MDA no tiene esa excepción. Por tanto, la activación del MDA genera consecuencias muy severas para las entidades, como es impago de los cupones, de dividendos, de bonus, y sobre todo el impago de los cupones te lleva a que te cierran el acceso al mercado, ¿no? Y por último sería la interacción con otras normativas como puede ser la de resolución a la hora de calcular el MREL. Claro, sí, como no solamente afecta al marco de capital, sino que también afecta al marco de resolución, pues es otro de los motivos que explica por qué quizás las entidades tampoco han hecho un uso de los colchones. Por tanto, un poco para concluir aquí la reflexión que hacemos desde el sector, como decía antes, pues es una buena oportunidad para quizás simplificar el marco, simplificar el uso de los colchones
Y quizás alguna de las propuestas que están circulando, que sería reequilibrar, no sé si, Ángel, es un poco lo que tú también estás diciendo, o sea, quizás bajar un poco el estructural, subir un poco el cíclico para que lo puedas utilizar, porque claro, ahora como no lo teníamos, no lo hemos podido usar, ¿no? Bueno, y no sé si luego vamos a poder comentar algo más de los ICOs, pero por si acaso, simplemente me gustaría hacer un brevísimo comentario que creo que la verdad que la gestión de los avales públicos y la concesión de estos préstamos avalados ha sido un ejemplo magnífico de colaboración público-privada. España ha sido un ejemplo también en eficacia en implementar y en desplegar esta medida tanto en tiempo como en volumen, ¿no? Porque hemos financiado más de 1 millón de operaciones que ha llegado a más de 600.000 empresas. Y bueno, pues esto también es estabilidad financiera. Creo que hay que hacer un reconocimiento público a los empleados de la banca que de verdad han trabajado con un esfuerzo intenso en sacar estos expedientes que no eran fáciles para que los préstamos llegaran a las empresas a tiempo, que al final era el objetivo, salvar a las empresas, salvar estas dificultades transitorias y que una vez superada esta situación puedan volver a la normalidad. Y creo que esto nos debería servir también de ejemplo para esa colaboración que podemos tener también en la distribución de los fondos europeos. Muchas gracias. Pues totalmente, María, si me permites, porque yo pensaba hacer una referencia a los avales ICO, entonces ya aprovechando que lo has mencionado, sí que creo que es importante en el análisis de la política macroprudencial ver sus interacciones pues, con otras políticas, como puede ser la política monetaria o la política fiscal. Creo que la literatura financiera ha estudiado bastante las interacciones entre la política monetaria y la macroprudencial. Quizás la parte de las interacciones entre la política fiscal y la macroprudencial no están tan desarrolladas. Pero es precisamente en el seno de la crisis de la COVID-19, con la respuesta fiscal tan importante que se ha dado, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que creo que esta es una línea de investigación que merece la pena perseguir. En concreto, en relación con lo que decías, las líneas de avales ICO, 140.000 millones de euros de avales disponibles, de los que ya se han liberado más de 90.000 millones, lo que han permitido financiación por más de 122.000 millones de euros hasta la fecha, pues ha permitido que durante los meses más duros de la pandemia no se hundiera el crédito bancario. De hecho, en términos interanuales, en el mes de abril de 2020, el nuevo crédito aumentó un 83% y el 70% de ese nuevo crédito contaba con un aval ICO. Y yendo más allá, también se ve que los préstamos que gozan de aval ICO tienen un vencimiento mayor, con lo cual son mejores en términos de permitir una mejor estructura financiera de las empresas y de los autónomos. También han permitido una rebaja de los tipos de interés cargados por los bancos, con lo cual sí que vemos que esta medida fiscal, que supone un pasivo contingente para el Estado, ha sido muy positiva desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Y yo creo que ya seguros, podéis comentar. Gracias, Judith. Sí, muy rápido. En términos de política microprudencial durante la crisis de la COVID, pues lo primero que tenemos que decir es que hemos intensificado el diálogo supervisor, que es una forma bonita, casi poética, de decir que hemos estado encima de las entidades a diario, como habéis dicho también para otros sectores. Considerábamos que lo que era preciso en aquel momento era tener información muy fresca de lo que estaba ocurriendo, de cuál era la sensibilidad que tenían las entidades y también las medidas de gestión que estaban implementando o que tenían planificadas para circunstancias similares, ¿no? A la vez, y además contrariamente, lo que hicimos también a nivel europeo, no solo español, fue ser mucho más flexibles con aquella información que era un poquito más antigua, pero que era obligatorio reportar, la que llamamos información periódica, de carácter trimestral o semestral. Pues dijimos, ustedes céntrense en gestionar esta situación y que ya cuando puedan, un poquito más adelante, envíenos aquella información periódica referida al mes de diciembre del año pasado y demás, ¿no? En este sentido, además, cuando estábamos pasando lo peor en la crisis por la parte financiera, me refiero al comportamiento de los mercados de acciones hacia finales del mes de marzo del año pasado, detectamos que el comportamiento asegurador no estaba generando efectos manada, por decirlo así, ¿no?
Y en términos de solvencia, si hacemos una foto a aquella peor situación, vimos que el recorte era en términos máximos a nivel europeo en torno al 10%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues si hablamos de que la media de solvencia era del 230% sobre los requerimientos, se descendió un poquito hacia el 220%, lo cual nos habla todavía de la fortaleza en aquel momento del sector. ¿Por qué? Entre otros aspectos, pues por medidas como las que hemos hablado antes con impacto macro, como el casamiento de flujos y el ajuste por volatilidad, que en situaciones estresadas ha permitido compensar valoraciones de activos y pasivos. Y además, por otro punto fundamentalmente cualitativo, como es el carácter fundamentalmente de inversor a largo plazo del sector asegurador. Un sector, además, que es muy prudente en la medida en que más de 2/3 de sus inversiones están focalizadas en renta fija que tiene determinados vencimientos y en los cuales inversores del tipo de los aseguradores, como digo, con capacidad para cazar activos y pasivos y sentarse en estos bonos hasta el vencimiento, pues no se ven sometidos a estreses como los padecidos en el mercado, ¿no? Por terminar muy rápido, se hicieron estudios que quedan un poquito más al margen de aquel esquema de Solvencia II, que tienen que ver con lo que llamamos liquidez. En el ámbito asegurador, los aspectos de liquidez son mucho menos relevantes. Se cobra la prima por anticipado y eso da un margen de maniobra muy amplio, y además cuando los siniestros son de envergadura suele haber un periodo de maduración hasta que se determina el importe último a pagar, con lo cual hay una serie de semanas o de meses en los cuales se puede gestionar también esta liquidez. Esta impresión que teníamos nosotros y que además la reconoce la propia normativa aseguradora, en la medida en que no se requieren elementos cuantitativos, sino una adecuada gestión de esta liquidez, pues vino, yo creo, refrendada por lo que ocurrió en una situación tan estresada como la que hablamos de los meses de marzo en adelante. Medidas que se adoptaron, fundamentalmente me gustaría hablar muy rápido de dos. Una es el seguro de la capacidad de que el Consorcio de Compensación de Seguros, gracias a un Real Decreto, pudiese actuar como reasegurador en el ámbito de crédito. Tú misma, Judith, has puesto de manifiesto la relevancia de determinadas medidas fiscales que se adoptaron. Esas medidas han tenido un impacto positivo en el entramado empresarial español, y eso ha hecho que también pensáramos en la introducción en el momento oportuno del tiempo de esta capacidad de reaseguro del crédito del consorcio. ¿Qué objetivo tenía? El objetivo de que las empresas pudiesen encontrar un seguro de crédito para que no tuviesen miedo de seguir produciendo y seguir vendiendo sus productos y servicios, de manera que el comprador, si en el caso de que no satisfaciera la contraprestación, la entidad, la empresa, contase con seguro de crédito, y de esta forma que el ciclo económico, que la rueda de la economía continuase girando de alguna manera, ¿no? Se allegaban un total de 500 millones de euros, y la sensación que tenemos de los datos de mercado es que las entidades aseguradoras no han tenido problema para encontrar reaseguro en este ramo de crédito tan vital para el adecuado funcionamiento de la economía. Y por último, y muy rápido, también una medida que se adoptó y que podía tener también un efecto macroprudencial. El anterior es evidente en cuanto a provisión de servicio de seguro de crédito. Este otro tiene que ver con la posibilidad de que los hogares, los autónomos, los empresarios que tuviesen instrumentos de previsión social complementaria, que son instrumentos ilíquidos por naturaleza, como sabéis, por su carácter finalista, destinado a que cuando el autónomo, el trabajador, se jubile, cuente con una renta complementaria. Hablamos de fondos de pensiones, por ejemplo. Se habilitó un supuesto extraordinario de liquidez. Como os podéis imaginar, esto pues, hay que tomarlo con muchísimo cuidado, dadas las vicisitudes que puede generar para las gestoras el tener que repentinamente atender solicitudes de reembolsos que pueden ser incluso masivas, ¿no? Yo creo que las previsiones que hicimos, los requisitos que impusimos
y las limitaciones cuantitativas que se establecieron funcionaron muy bien, permitieron a quienes lo necesitaron recuperar parte de estos fondos que tenían otro objetivo y, en resumen, me parece que ninguna de estas dos herramientas han tenido un impacto negativo en términos macroprudenciales, todo lo contrario, creo que han ayudado a los hogares y también al dinamismo de la economía y del sector empresarial. Muchas gracias. Pues si te parece, Judith, yo ya voy a ser telegráfica, ¿no? Me sumo al reconocimiento de la labor desarrollada por los supervisores, por las entidades y por sus trabajadores. Deciros, ¿no? Como comentaba Fran, que en materia de solvencia el sector asegurador español entró en la crisis del COVID con un ratio de solvencia del 2,4 que descendió al 2,27 a finales de marzo, pero que en el mes de diciembre del 2020 ya estaba en el 2,37, es decir, yo diría prueba de estrés superada, que no ha habido tensiones de tesorería ni problemas de liquidez, un poco por la especialidad del sector asegurador, y que ha habido un elemento importante también, la necesidad de mantener la relación con nuestro cliente, la continuidad del negocio, millones de medidas incorporadas a nivel individual por las empresas, ¿no? Para facilidades de pago, fraccionamientos, no solo flexibilidad en el pago, sino flexibilidad en la interpretación del contrato de seguro. Os diré, por si no lo sabéis, que vuestras pólizas de salud tienen generalmente excluida la prestación del servicio de salud en caso de pandemia y de forma individual, pero mayoritaria, las entidades aseguradoras no han hecho uso de esta exclusión para seguir prestando el servicio, que somos una actividad que ha migrado desde un seguro indemnizatorio que te da una cantidad de dinero a prestarte el servicio y que hemos tenido que hacer, pues yo diría maravillas, ¿no? Para poder desarrollar esa actividad durante el estado de alarma, para que los reparadores pudieran llegar a los domicilios y lo pudieran hacer con el material necesario para proceder a la reparación cuando todo en España estaba cerrado. La verdad es que ha sido un momento, ¿no? Bueno, yo creo de invención, ¿no? Y de responsabilidad por un montón de actores que me gustaría poner también de manifiesto, ¿no? Y por último, en la única cuestión que discrepo un poco con el supervisor, y lo sabe, ¿no? Es con la herramienta que pusimos en marcha para el seguro de crédito. La verdad es que desde el sector asegurador se pidió su activación y nos pareció que finalmente el resultado había sido insuficiente por el importe de la ayuda, 500 millones. Solo os digo que Bélgica, una economía mucho más pequeña que la nuestra, puso una ayuda de 2.000 millones, y por el hecho de incorporar un mecanismo también de devolución que no existía en otros países de nuestro entorno, ¿no? Con lo cual es cierto que algunas entidades, pero no todas las entidades aseguradoras, han acudido a este sistema de ayuda, ¿no? Entonces, este es el único elemento tal vez, ¿no?, que valoraríamos de forma menos positiva, ¿no?, en esta gestión de la crisis que yo creo, ¿no?, que ha sido ejemplar, ¿no?, y que nos ha dado también muchas enseñanzas que creo que podremos poner en práctica para los próximos años, como decía Judith, porque también hay otros elementos que coadyuvan también a la estabilidad financiera. Pues, Bernardo. Sí. Sí. Yo creo que ya estamos fuera de tiempo y no queremos abusar más del tiempo de ninguno de vosotros. Bueno, antes de terminar, quiero sí pedir disculpas porque hemos tenido muchos problemas técnicos hoy con las conexiones. Ya ha habido gente que no se ha podido conectar o se ha incorporado tarde, así que a todos los que se registraron les enviaremos un link al vídeo con la grabación por si no se perdieron alguna parte. Y nada, Judith, Ángel y a todos los ponentes, muchísimas gracias por este repaso exhaustivo de la política macroprudencial en España. Yo creo que nos quedamos con el mensaje de que la estabilidad financiera en nuestro país está a buen recaudo y que, por tanto, bueno, es un motivo de confianza y tranquilidad para todos. Muchísimas gracias por vuestra participación hoy y nos vemos en otra ocasión.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.